Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 22. Segundo acto. Capítulo 5 El verdadero capítulo 22. Bien, estoy aquí señoras, y realmente no sé qué decir para este capítulo. Honestamente, no estaba seguro de cómo hacer esto, así que decidí no vestirlo. Solo la pelea, sin tonterías. Por lo tanto, no hay segundo viento épico que nuestro MC obtendrá antes de vencer la mierda del enemigo o incluso un modo berserk que se activa como la batalla de los 100 hombres de berserk. Otra cosa para este capítulo específicamente. Antes de que alguien comience a preguntar por qué suceden ciertas cosas, imagínese dónde se encuentran Jaune y compañía. Probablemente están a tiro de piedra de un ejército de los guerreros más poderosos del remanente. Además, la profesora fucking Godwitch también está aquí, y sabemos lo poderosa que es. Las cosas funcionan porque lo hacen. Ahora, a negocios más importantes. Te estoy advirtiendo ahora. Habrá un asesinato sexual implícito en esta historia. Nada gráfico. El infierno, Jaune y nuestros personajes principales ni siquiera estarán aquí para verlo suceder ni tú. Nuestro MC llegará a la escena del crimen después de que tuvo lugar y la mierda sucede a partir de ese momento. ¿Ya me sientes? Bien. Ahora disfruta, y dime si hay algo que pueda cambiar. No tenía nada en qué basar este capítulo ni ningún ejemplo a partir del cual construir, por lo que puede necesitar algo de trabajo. Si puedes enviarme una reseña o PM, diciéndome que trabajaré en ello. Además, feliz cumpleaños tardío a esta historia. Tarde por 4 meses, pero todavía lo dije. Jaune se agachó ligeramente, ampliando su postura mientras lo hacía. Sus oponentes en su camino hacia adentro. Solo habían pasado la puerta exterior, atrapados debajo de las paredes mientras la barricada de hielo bloqueaba su camino. Su carga a medias los deja emparedados e incapaces de abrirse paso. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo. Está bien, Jaune, solo necesito comprar suficiente tiempo para Ruby. Estaba asustado y sin mierda en este momento. 2 adolescentes contra un ejército de más de 100. Uno de ellos apenas sabía cómo luchar contra la gente. Algunas lecciones de Weiss era todo lo que tenía a su favor. La otra podía cercar, pero no tenía forma de protegerse de las cuchillas si superaban su magia. Lo que tenían era unos 20 pies entre ellos y la pared de hielo. Esta barricada proporcionaba la pieza necesaria, por lo que los dos no fueron estampados por la fuerza total. La brecha desalienta a los soldados de elegir otra ruta en el interior dejándoles una abertura. Jaune podría jugar eso a su favor, adelgazando sus filas antes de que los demás pudieran llegar. Cada una de las cartas que importaban jugando a su favor. Cuando el primer soldado logró atravesar la brecha, echó un vistazo a Jaune antes de salir corriendo. Su espada y escudo en mano, sin perder tiempo en levantar la guardia para poner algo entre los dos. Su brazo de espada amartillando hacia atrás y luego saltando con un empujón hacia la garganta de Jaune. El paladín se hizo a un lado, parando la espada y enviando al hombre a tropezar. Se retorció, realizando un giro hacia atrás con la cuchilla, atrayéndola a través de la espalda del soldado enemigo. La espada de acero cortando a través del gambesón y su médula espinal con facilidad. Su cuerpo se deslizaba por el suelo, muerto. Esa es una. El segundo y el tercero forzaron su camino a través de la brecha. Un alabardero y espadachín. Cada uno lleva cota de malla sobre tela. Jaune miró hacia abajo, pateando la alabarda del suelo y en su mano. Amartillando su brazo, lo lanzó hacia el espadachín como si estuviera empuñando el testamento Longinus Lance. Su punta puntiaguda se estrelló contra el pecho del hombre, perforando su cota de malla sin esfuerzo. 2. El alabardero detuvo su carga, preparando el brazo de poste y manteniendo su distancia del niño. Jaune intentó entrar corriendo, pero encontró un pico apuñalado hacia su cara cada vez que lo intentaba. El alabardero plantó su talón, comenzando a balancearse para forzar una abertura entre los dos. Jaune se deslizó debajo del ataque, y cuando se puso de pie, el haz del brazo de poste se estrelló en su frente. El golpe repentino aturdió al niño y lo golpeó en la espalda.
Cuando su oponente cayó, el alabardero levantó la cabeza del hacha sobre su cuerpo, cortando hacia el pecho de Jaune. La velocidad y el peso de la cuchilla son suficientes para romper las costillas de Jaune o matarlo al instante. Rodó hacia un lado, esquivándolo una vez y luego evitando un seguimiento con el pincho en el estómago. El niño respondió pateando al hombre en la rodilla, haciendo que se doblara y que se arrodillara sobre la articulación lesionada. Jaune luchó por su espada, se sentó y empujó su hoja hacia la región crucial del hombre. La punta del diamante cortando su arteria femoral. La sangre brotó de la lesión, comenzando a formar una piscina debajo de él. La conciencia del hombre duró solo unos segundos antes de caer de lado. 3. Una mano extendió hacia Jaune, y la tomó de inmediato. Weiss levantó al niño y lo sacó de su pero, ayudándolo a ponerse de pie. No se acercó ni una sola vez, agarró su espada y volvió a ponerse frente a la niña. «Jaune, ¿estás bien?», preguntó Weiss desde atrás. Su tono sonaba como si se estuviera concentrando mucho. «Sí», respondió de inmediato sin mirar atrás. Su siguiente oponente comenzó el apretón a través de la brecha. «¿Qué hay de ti?». Jaune dio un paso adelante, golpeando al hombre con el pomo de su hoja tan pronto como los alcanzó. La fuerza detrás de él lo aturde a través de su casco de hervidor de agua. Sin embargo, ignoró el dolor, empujando su espada de brazos hacia la garganta de Jaune. La cuchilla casi encuentra su marca. Simultáneamente, un borrón de blanco se movió en el periférico de Jaune con espada en mano. Empujó desde justo detrás de la izquierda del paladín, abriendo un agujero a través de la garganta del espadachín. La yugular cortada se derramó en el suelo, y el hombre se derrumbó casi de inmediato. 4. «Estoy bien», Weiss explicó, sonando un poco laborioso. Su respiración aumentó con la aparición de epinefrina vertida en su sistema. «Solo continúa con lo que estás haciendo, y trataré de ayudar si puedo. Me estoy enfocando en mantener ese muro, así que no puedo apoyarte con hechizos. Lo tengo. Al igual que luchar contra monstruos». Otros 3 se vertieron a través de la pared esta vez. Los 2 primeros esperando el respaldo del tercero antes de dirigirse más allá. Jaune no perdió tiempo en agarrar la otra alabarda del suelo. Amartillaba el brazo hacia atrás y lo lanzaba como una lanza hacia el medio. Un hombre con capucha y capa. Se agachó debajo de la jabalina, lanzando una daga en respuesta. Jaune apenas pudo reconocer la forma del cuchillo que volaba por el aire antes de que lo golpeara en el hombro izquierdo. La punta de la cuchilla se clava en el acero y apenas roza la piel del niño. Lo arrancó, pero descubrió que era demasiado tarde con los 3 soldados casi encima de él. Uno levantó su espada sobre su cabeza, listo para golpear a Jaune. Los otros estaban casi sobre el niño también. Sin pensarlo, Jaune salió corriendo y abordó a este nuevo espadachín. Los 2 hombres cayeron hacia el suelo de piedra, y el espadachín perdió su hoja en la lucha. Fue enviado a desvanecerse mientras el hombre aflojaba su agarre sobre él. Con su oponente inmovilizado debajo y tomado por sorpresa, Jaune agarró el cuchillo arrojadizo y lo hundió en la garganta del hombre. Su tráquea perforada con esta cuchilla de acero, y sus vías respiratorias cortadas. El niño inmediatamente lo sacó de nuevo y se puso de pie antes de que los demás tuvieran la oportunidad de saltar. 5. Un golpe repentino de una cuchilla casi cortó la nariz de Jaune limpiamente. El hombre encapuchado estaba tratando de apuñalarlo esta vez. Sostuvo 2 dagas en un agarre inverso, yendo hacia el niño como un torbellino de cuchillas. Jaune fue puesto en el pedal trasero, tratando de despejar la distancia suficiente entre los 2, para que pudiera resolver algo. Crociamores estaba en el suelo y fuera de su alcance. Sin un arma, lanzó la precaución al viento, lanzando su puño directamente a la cara del hombre. El pícaro recibió un corte en su antebrazo, pero su guardia se rompió con este movimiento imprudente. Jaune aprovechó la apertura, agachándose y envolviendo sus brazos alrededor de la cintura del hombre. Antes de que el pícaro pudiera tirar de algo, Jaune lo levantó y lo pasó por encima de la cabeza, golpeando al hombre de regreso a la tierra en su cuello. Un crujido vicioso que emana de abajo. 6. Jaune miró a su alrededor en busca de cualquier otra persona que viniera a unirse a ellos. 2 más se abrían paso a través de la brecha. Sin embargo, miró hacia Weiss y encontró un portador de masa para ir hacia la niña.
Su pesada armadura de plata detenía todo lo que Weiss le estaba arrojando. Con un solo paso, Jaune agarró el cuchillo arrojadizo y se lo arrojó al caballero, atrapándolo en la parte posterior del cuello. Se derrumbó de la herida antes de que Weiss lo apuñalara, rematándolo sin pausa. 7. Jaune se movió rápidamente para recuperar a Croce y a Morse cuando se acercaban 2 soldados más. Arrebató la hoja ensangrentada del suelo, deslizando hacia arriba a uno de los caballeros. Hizo lo mismo con una chuleta diagonal. Las 2 cuchillas chocaron, rompiendo Croce y a Morse por la mitad. No, la cuchilla estaba casi limpiamente cortada en pedazos. Joder. Retrocediendo, Jaune se vio obligado a saltar hacia atrás con otro corte hacia su cuerpo. Con otro siguiendo justo después, usó el resto de su hoja y guardia para atrapar la espada. Jaune envolvió su mano libre alrededor de la cuchilla antes de abandonar su arma rota por completo para entrar en un clinch. Las manos enguantadas de Jaune estaban a salvo de ser cortadas en la espada siempre y cuando no se dibujara a través del cuero. Con ese conocimiento, sacudió al hombre de lado a lado con la esperanza de poder arrojarlo lejos de la espada. Sin embargo, la fuerza de este hombre era mucho mayor que la del niño. Este caballero hizo girar el paladín en un círculo completo y casi arroja al niño de sus pies. Jaune evitó esto cavando sus pies debajo de un cadáver para pesarse. Una mirada a su izquierda encontró que el otro soldado se estaba preparando para matar al niño con su blackjack. Mientras lo levantaba por encima de su cabeza, Jaune golpeó con la cabeza al hombre con el que estaba lidiando en la nariz, aturdiéndolo momentáneamente. Cuando el soldado de a pie se movió para golpear al niño, encontró la cabeza de su amigo en el camino. No hubo tiempo para detenerse antes de ceder en el cráneo del caballero. 8. Jaune dio vueltas, dándole la espalda al soldado de a pie en la cara con su mano blindada. Luego fue a por su kukri, sacándolo de su vaina con su mano izquierda, mientras el hombre todavía se tambaleaba por el golpe. Su rostro descubierto ensangrentado por la huelga. Sin pausa, Jaune tomó su cuchillo y lo enterró en la cuenca del ojo del hombre. La cuchilla perfora el hueso orbital y se incrusta en su cerebro. 9. Un ataque sorpresa desde el lado derecho de Jaune cortó al niño en la parte superior de su muslo. El acolchado de cuero hace poco para defender adecuadamente el paladín de la rebanada. Nada cortado demasiado profundamente, solo músculo y piel. De todos modos, comenzó a sangrar por toda su pierna. El atacante de Jaune empuñando un brazo de poste, de pie a varios pies de distancia del niño. Jaune extendió la mano y agarró el blackjack del suelo. No tenía espada en mano, haciendo uso de todo lo que podía agarrar. Empuñando doblemente su cuchillo y su garrote, Jaune eludió el siguiente ataque apuntando a su cara y cuello abiertos. Se volvió, golpeó la porra contra la lanza, rompiendo el eje debajo de la cabeza. Antes de que el soldado pudiera alcanzar su espada, Jaune se agachó, arrodillando a su enemigo con el garrote, luego clavando el cuchillo en su garganta. 10. Un silbido de su izquierda alertó a Jaune de la presencia de más soldados. Miró a Weiss, que estaba mirando a 3 de ellos cargando directamente hacia ella. Ni siquiera esperó un segundo, corriendo hacia los atacantes que se acercaban con un abandono imprudente. La pierna de Jaune no hace nada para detenerlo. Cruzó los 10 pies de espacio entre él y los soldados, en lo que se sintió como menos de un segundo. Amartillando su blackjack, Jaune se deslizó hacia arriba de izquierda a derecha, rompiendo a uno de los soldados en la cara. Jaune ni siquiera esperó para ver si todavía se estaba moviendo mientras el niño se agachaba bajo otro golpe de una espada. Bateando el segundo golpe con el palo de madera, la cuchilla fue golpeada de las manos del soldado. Sin un arma, el soldado agarró su propia daga, sosteniendo un agarre inverso. Fue a apuñalar al niño, pero Jaune golpeó el palo en la mano que sostenía el cuchillo, rompiendo la extremidad sin esfuerzo. La fuerte grieta de un radio roto precipitó el grito penetrante que siguió. Pronto se silenció con una chuleta en el cuello del cuchillo de Jaune, casi decapitando al hombre. 11. Jaune se dio la vuelta, encontrando que Weiss estaba luchando con el soldado nuevamente. Su armadura resultó demasiado para la chica sin sus hechizos. De hecho, él estaba esquivando casi todos los golpes que ella le lanzaba. Su concentración y capacidad de lucha flaqueaban con el muro de hechizos aún activo.
interviniendo antes de que le llegara ningún daño. Jaune estrelló el blackjack en la parte posterior de la cabeza del soldado. El palo de madera se rompió como una ramita contra el casco de acero, pero seguramente tocó la campana del hombre. Incluso con la armadura, el trauma de fuerza contundente que viajaba a través de ella fue suficiente para matarlo instantáneamente. Se desplomó como si alguien lo dejara caer como un saco de papas. 12. Jaune, ¿estás bien?, preguntó Weiss nuevamente con preocupación en su voz, respirando en voz alta. El habla y el lenguaje corporal de la niña le dijeron al niño que se estaba fatigando. «Estás sangrando». Inicialmente no respondió a su pregunta, buscando un arma para usar. Unos momentos más tarde, vio una masa acostada cerca de sus pies. Su pesada cabeza con bridas perfecta para lo que necesitaba. Más que una espada de todos modos en este momento. Se enfrentaba a oponentes con armadura, y su espada no la cortaba. Tomando la masa en la mano, Jaune probó el peso, encontrándolo perfecto. Luego miró hacia la pared de hielo para ver a otro hombre que intentaba entrar en el patio. Un rastro de sangre y cuerpos que conducía a donde estaba Jaune. «Está bien», respondió Jaune, tomando este momento para descansar. «He tenido algo peor», miró hacia su pierna, encontrando que la mayor parte de la pierna de su pantalón estaba empapada. «Pero puedes moverte más atrás». «No puedo preocuparme por ti y pelear al mismo tiempo. Me va a matar si tengo que seguir mirándola». «No», dijo Weiss, sacudiendo la cabeza. «Este hechizo solo tiene un rango limitado. Si me muevo, entonces termina». «Mierda». Jaune ni siquiera se molestó en responder, caminando hacia adelante para encontrarse con el siguiente soldado. Un doloroso paso al costado debido al corte en su pierna evitó por poco el golpe del hombre. Jaune se sumergió a la derecha, poniéndose detrás de él antes de cortar la parte posterior de su rodilla. El tendón cortado que sostenía el tendón de la corva en la parte inferior del fémur hizo que la pierna fuera inútil. Se desplomó en el suelo, lisiado y gritando por el dolor. Jaune lo remató con un bate a través del cráneo con su masa. 13. Dos más en su camino en sorprendido Jaune. Un puño repentino en su mejilla derecha arrojó al niño sobre su espalda. Solo levantó la vista por un segundo cuando un hombre que empuñaba un martillo de guerra estaba a punto de golpearlo contra su pecho. La espiga en el lado opuesto de la cara del golpe habría pasado directamente a través de su lugar del pecho. Jaune reaccionó de inmediato, pateando hacia arriba y en la entrepierna del hombre. La armadura de cuero y el correo que llevaba no hicieron nada para detener el dolor, obligándolo a responder naturalmente tropezando hacia atrás. Jaune luego arrojó su masa directamente a la cabeza del soldado, registrándolo en la mandíbula. Antes de que pudiera moverse para ponerse de pie, el otro soldado saltó sobre él, envolviendo sus manos alrededor de la garganta de Jaune. Levantó la cabeza del niño por el cuello y la golpeó contra la piedra. El golpe aturdió a Jaune junto con la pérdida de flujo de aire de él siendo asfixiado. Se acercó para agarrar sus brazos, con la esperanza de poder empujarlos fuera de él, pero encontró que su fuerza era superada. Desesperado, Jaune le dio un puñetazo dos veces, pero ambos fueron tomados como si no fuera nada para él. El agarre de sus manos se apretaba aún más fuerte en sus vías respiratorias. Otro golpe del hombre se extendió a través de Jaune cuando su cabeza fue arrojada a la piedra nuevamente. Joder. Su visión se oscurecía, Jaune se sentía alrededor de cualquier cosa que pudiera agarrar. La mano del niño rozando la sangre que se acumulaba en la piedra cercana. Un cuerpo se desplomó entre los otros escombros. Cuando su dedo tocó algo de madera, Jaune inmediatamente agarró el objeto. Era el mango roto del blackjack. Usando las astillas del descanso, Jaune empujó el arma improvisada hacia los ojos del hombre. Sus extremos afilados cortan su piel y se incrustan en el tejido vulnerable. Dejó escapar un grito, llevándose las manos a la cara mientras su visión se arruinaba permanentemente. Jaune retiró el blackjack para descubrir que había trozos de madera atrapados dentro de sus pupilas. De pie sobre sus pies, Jaune agarró el mango del blackjack con ambas manos, golpeándolo contra la cabeza 3 veces. Una grieta afilada de su cráneo y el hombre se desplomó muerto. 14. Justo cuando Jaune fue a agarrar otra arma, un puño lo registró en la mandíbula nuevamente.
Su boca rápidamente comenzó a llenarse de sangre cuando el tejido se desgarró por dentro. La fuerza detrás del golpe, haciendo que el niño tropezara antes de plantar sus pies firmemente. Se levantaron puños para defenderse de este otro soldado. El portador del martillo de guerra balanceó su arma hacia la cabeza de Jaune, pero el niño saltó hacia atrás y fuera de alcance. El pobre alcance del martillo juega a su favor. Otro swing salvaje se hizo directamente en su hombro, y Jaune lo golpeó con su guantelete. El equilibrio del hombre se desvaneció cuando compensó en exceso el golpe. Con el soldado abierto, Jaune extendió la mano, agarró el brazo del arma del hombre y lo rompió en el codo. Su extremidad se contorsionó en un ángulo de 45 grados lejos de donde debería haber estado. El soldado gritó, dejando caer su arma, que Jaune recogió en su mano derecha. Antes de que pudiera permitir que el hombre recuperara su equilibrio y buscara otra arma, Jaune torció el martillo hasta el extremo con púas, golpeándolo contra la cabeza del hombre. 15. Jaune. Un grito desde atrás alertó a Jaune de una amenaza que se acercaba. Solo logró darse la vuelta a mitad de camino mientras una cuchilla se cortaba en su flanco. La punta afilada cortando solo sus costillas y abriendo una laceración del tamaño de un dedo en la carne. Cuando el dolor surgió a través de su cuerpo con el corte, Jaune soltó un fuerte grito. Cada fibra de su cuerpo quería moverse hacia agarrar la herida para detener el sangrado. Pero con la amenaza del soldado parado a su lado, Jaune golpeó al hombre en la cara con su martillo. El golpe lo mató al instante. 16. Miró hacia la pared de hielo, viendo más hombres en camino para matarlo a él y a Weiss. Varios otros se alineaban para empujarse adentro. El niño solo preparó su arma, encontrando su cuchillo tirado en el suelo y equipándolo también. Necesitamos mantener a estos tipos fuera de Weiss. Concéntrate en la lucha, nada más. Jaune se apresuró a encontrarse con el primero de los 5 en el campo de batalla. Su ritmo a toda velocidad a pesar de sus heridas. El soldado intentó compensar, levantando su escudo sobre su cabeza para bloquear cualquier golpe hacia abajo. Su brazo de espada empujado hacia adelante desde abajo hacia el cuerpo de Jaune. El niño recibió el golpe contra la placa de su pecho, lo que permitió que se deslizara hacia un lado. Sin embargo, no se detuvo allí, corriendo justo al lado de él y girando con su cuchillo en un agarre inverso. Con la espalda abierta y sin armadura, enterró su kukri en las costillas del hombre, donde debería haber estado su corazón. No esperó a ver si iba a caer, Jaune corrió hacia el siguiente soldado. El hombre cortando hacia abajo con su espada. Este golpe atrapa el hombro de Jaune, bailando fuera de la placa de acero. El receptor sintió toda la fuerza detrás del ataque, pero lo ignoró por completo. Se sumergió hacia la izquierda, esquivando otro empuje de esta cuchilla, girando y clavando la espiga del martillo en la rodilla del hombre. La armadura en su pierna atrapó el pico del martillo, pero el golpe fue suficiente para dejar caer al hombre a una rodilla. El oponente de Jaune dejó escapar un gruñido dolorido amortiguado detrás de su casco plateado. El niño vio el punto débil obvio desde donde se originó la voz, yendo por las rendijas de los ojos. Mientras el hombre estaba distraído de su rodilla rota, Jaune deslizó su cuchillo entre las placas de la armadura, matándolo. 17. Arrancó su martillo de la rodilla del hombre justo a tiempo para el próximo oponente. Su cuchillo se clavó dentro del casco y perdió ante él. Jaune levantó el arma para bloquear un golpe de una maza. La madera en este martillo absorbe este golpe solo a través de los langets de metal remachados en el costado. Luego empujó al soldado hacia atrás usando la base del haz del martillo de guerra. El repentino cambio de dirección desequilibró al hombre, permitiendo a Jaune dejar caer su hombro y cargar contra el soldado. Los dos hombres cayeron al suelo. Uno aterrizando en su espalda sin ceremonias con Jaune a horcajadas sobre él. Cuando el niño se movió para aplastar la cara del hombre, Jaune se volvió y arrojó Arclight sobre otro soldado para comprarle unos segundos más. Sin esa distracción y el hombre contra el que estaba luchando cegado también, Jaune golpeó el martillo como si estuviera golpeando un clavo. 18. El soldado que todavía estaba parado frente a Jaune, balanceaba salvajemente su hoja hacia adelante y hacia atrás, tratando de defenderse sin su visión para ayudarlo.
Jaune se disparó desde su rodilla y estrelló el martillo contra el brazo de la espada del hombre, obligándolo a dejar caer la cuchilla. El niño no se molestó con el martillo, agarró la espada perdida y empujó la cuchilla en la garganta del soldado. 19. Volviéndose para enfrentar a cualquier oponente que se aproximara, los últimos 2 soldados presentes estaban acompañados por un hombre que solo podía considerarse un gigante. Debe haber tenido más de 7 pies de altura. Su musculatura era evidente incluso debajo de su armadura. En sus manos, llevaba un gran hacha de poste como si fuera una simple ramita. Antes de que sus compañeros pudieran cargar, los instó a hacerse a un lado, queriendo a Jaune para sí mismo. Se puso el hacha en el hombro y lentamente comenzó a caminar hacia el niño de una manera intimidante. Jaune, a su vez, se agachó bajo, preparándose para la inevitable pelea que tendría lugar. Se movió primero, balanceando el hacha de poste en un arco ancho para desequilibrar al niño. Jaune saltó hacia atrás y fuera de alcance, movilidad de lado. Trató de moverse por sus flancos, compitiendo por una abertura, pero Jaune se lo impidió por el tiempo de reacción de este soldado. Cada movimiento que Jaune hizo ya fue seguido, trazado por este hombre más experimentado. Un paso adelante se encontró con una estocada del arma con púas. Quedarse y esperar la oportunidad de apresurarse fue seguido por un ataque desde la cabeza del hacha. Joder. Me estoy cansando de esto. Esquivando otro golpe del hacha del hombre, Jaune se agachó dentro de su radio, aprovechando el viento. Su movimiento audaz e imprudente como tantos otros. Corrió tan rápido como pudo antes de que el soldado se recuperara, saltando hacia arriba y en el aire con su martillo amartillado hacia atrás, listo para derribarlo sobre la cabeza del hombre. Ni siquiera tuvo la oportunidad de dar el golpe. Cebado por el soldado, el hombre amartilló su brazo hacia atrás antes de darle la espalda a Jaune en el pecho. Su pura fuerza lo arroja a varios pies de distancia como un muñeco de trapo. Jaune aterrizando sobre su espalda, teniendo el viento noqueado de él al contacto con la piedra. El soldado estaba sobre él en un instante, levantando su hacha sobre su cabeza para golpearla contra Jaune. Reaccionando de inmediato, extendió la mano, agarró un escudo cercano y lo tiró sobre su cuerpo. El soldado no se dio cuenta de esto, ya bajando el martillo boca abajo como un mazo. Su superficie aplanada se estrelló contra el escudo de madera, sacando algunos de los momentos de detrás de su ataque, pero aún así viajó a través de él. El martillo se estrelló contra la placa del pecho de Jaune, incrustándose en el escudo recortado de metal. Sin embargo, el golpe rompió 2 de las costillas de Jaune en el proceso. Dejó escapar un grito de dolor en el momento en que sintió que se agrietaban. El dolor abrasador que atraviesa todo su cuerpo a pesar de la adrenalina en su sistema. Sus gritos de dolor hicieron que Weiss entrara corriendo con un grito de batalla propio. Saltó con Myrtenaster en sus manos, apuñalando al hombre en el costado del cuello. Sin embargo, no hizo casi nada para detener al soldado. Él azotó, golpeando a Weiss en la cara, con fuerza, y tirándola lejos del duelo. Cuando fue a levantar la mano para sacar al rapier de su garganta, los sonidos del hielo agrietado desde detrás de los luchadores llamaron la atención de todos. ¡Oh, mierda! La barrera de hielo de Weiss se estaba desmoronando sin sus esfuerzos por mantenerla en pie. Jaune no tenía idea de cómo le estaba yendo de antemano, pero debido a él, estaba siendo empujado. Los soldados del otro lado destrozan la estructura con su fuerza combinada y la magia menguante de la pared. Fuck. No esperó a verlo caer, escuchándolo caer por detrás. Jaune se puso de pie a pesar de su dolor y golpeó a Weiss sobre su hombro. La nariz de la princesa sangraba abundantemente por su nariz rota. De hecho, la totalidad de su pecho estaba cubierto de sangre como si hubiera estado sangrando durante mucho más tiempo del que él notó. El sonido de las flechas zumbando a su lado atrajo la atención del niño hacia los soldados una vez más. Vio a los 2 hombres detrás del gigante caer con pernos colocados en el centro muerto en sus caras. Luego, un vórtice de rosas que entró en la refriega cortó al gigante en 2 pedazos con una raya plateada que se encuentra con su cintura. Jaune, una voz vino del otro lado del niño. Se dio la vuelta y encontró a Blake parado allí con un arco en la mano. No se arriesgó a la cintura, empujando a Weiss a los brazos de Blake.
«Llévala a la enfermería», gritó Jaune, dándose la vuelta para buscar otra arma. El niño ignorando sus costillas rotas para la batalla en cuestión. Jaune podía escuchar los sonidos de los soldados que comenzaban a asaltar el patio interior de Beacon. Pronto los sonidos de todos los estudiantes que permanecían dentro de esas paredes se encontraron con ellos en un choque. Muchos de los caballeros de la academia se apresuran a entrar descuidadamente para tener su oportunidad de gloria. Aquellos con armas a distancia dispararon contra el enemigo, quitándolos uno por uno. Todos los demás corrían o apoyaban a otro con sus escudos. El niño salió corriendo, agarrando el arma más cercana que yacía en el suelo. Se agachó junto a algunos de los otros soldados con el hacha del gigante en la mano y directamente en la refriega. Algunos de sus amigos de pie cerca, en duelo con sus propios oponentes. Su primer enemigo fue distraído por otro caballero. Jaune sorprendió al hombre, cargándole con la punta puntiaguda apuntando directamente hacia su espalda. Con un grito, lo hundió en el hombre, derribándolo de los pies y abajo en el suelo. El otro caballero lo remata con una puñalada en el cuello. 20. Cuando Jaune fue a pasar al siguiente enemigo, se vio obligado a agacharse debajo de otro soldado enviado volando por un estudiante. La imagen de Yang Xiaolong a pocos metros de distancia, yendo a la ciudad a otros 3 soldados, fue lo primero que apareció a la vista. Lo que más sorprendió al chico fue cómo su cabello estaba en llamas, volviéndose loco. Sus gritos enojados precedían a cada golpe que recibía. Decidiendo unirse a ella, Jaune cruzó la distancia separando a los dos en un sprint completo. Con otro soldado, tratando de protegerse de que Yang le diera la espalda a Jaune, aprovechó la oportunidad que tenía entre manos. Pesando su hacha de poste sobre su cabeza y golpeándola contra el hombro del hombre. 21. Arrancándolo del cadáver, Jaune se volvió para ir tras el siguiente soldado. Cuando fue a moverse, Yang se volvió y lanzó un puñetazo en su dirección. El puño que navegaba directamente hacia su cabeza, llevó al niño a levantar su arma para bloquearla. El mismo equipo, gritó Jaune repetidamente mientras se acobardaba en su presencia. Sin embargo, el puño nunca llegó. Jaune lo vio pasar justo a su lado y golpear a otro soldado que corría por detrás. La fuerza se acumuló detrás del golpe, arrojando al hombre de sus pies y golpeando su cabeza contra el suelo en una fracción de segundo. Con el hombre muerto, Yang pareció calmarse un segundo y le mostró una sonrisa junto con un pulgar hacia arriba. Jaune devolvió que era un niño, comenzando a pasar al siguiente soldado al igual que su contraparte rubia. Los dos se atornillan hacia una multitud que se forma hacia la puerta. El cabello escarlata de Pirra, y el torbellino de pétalos de rosa de Ruby bailando de un lado a otro, matando soldados de izquierda a derecha. Antes de que la pareja pudiera llegar a la acción, un rayo salió disparado desde detrás de ellos. La raya azul de luz se estrelló contra los soldados que estaban parados fuera de la pared, aniquilándolos por completo. Sus cuerpos se convirtieron en cenizas y huesos. Más de la mitad del ejército se fue de un solo golpe. ¿Qué carajo? Jaune dio vueltas para encontrar al profesor Godwich parado a unos 20 pies de distancia. Su varita en mano y preparándose para lanzar otro hechizo. Sin embargo, su camisa estaba rasgada y ensangrentada. Se podría decir que fue apuñalada varias veces por uno o varios atacantes. Las heridas a lo largo de su hombro y una por su estómago las más graves. Con un segundo hechizo lanzado, otro rayo voló desde la punta de su varita. Se estrelló contra el resto de las fuerzas que estaban fuera de la puerta. Este fue suficiente para romper su moral. Los sobrevivientes comenzaron a entrar en pánico y huyeron del patio con un grupo de estudiantes en su camino. ¡Mierda! Jaune cayó de rodillas cuando su fuerza lo abandonó. La adrenalina no hace nada más para apuntalar al niño a pesar de su deseo de mantenerse de pie. Todo lo que podía hacer era ver a sus compañeros de pie y esperar la guía del profesor Godwich. Sus preocupaciones sobre la lucha desaparecieron hace mucho tiempo, ya que los soldados restantes fueron eliminados por sus amigos. Sin embargo, sus ojos se volvieron hacia Ruby, que todavía estaba de pie junto a la puerta. Cada parte de su cuerpo estaba empapada en sangre de la cabeza a los pies. Su hermana mayor corrió hacia la niña para ver si estaba bien. Pirra ya estaba allí, revisándola y sin obtener una respuesta. Ruby.
Cuando Ruby miró sus manos, su expresión cambió a algo parecido al horror. A la sola vista de la sangre, todo sobre su comportamiento cambió. La respiración de la niña se acelera como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Dio 2 pasos hacia adelante, cayendo de rodillas y vomitando en el suelo. Envolviendo sus brazos alrededor de la niña, Yang acercó a Ruby mientras comenzaba a sollozar abiertamente en su pecho. Los sonidos de la niña llorando resonaron sobre la cacofonía que tenía lugar a su alrededor.